Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro ciclo Danza Presente del Instituto de Artes del Espectáculo. Como saben, este es un ciclo que intenta dar pistas sobre estas obras de la danza que circulan por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hoy la tenemos de invitada a Florencia Werchowski, que nos va a hablar un poquito respecto de la obra de ensayo del fin del mundo, perdón, ¿no? Mm. Que va a estar ahora con funciones durante el mes de mayo, que después le vamos a poner bien acá abajo la información, en el estudio Los Vidrios. Pero bueno, ahora vamos a charlar un poquito con Florencia. Bienvenida, gracias por estar acá en este ciclo. Y Gracias por como invitarme. nada, un placer. Como te había dicho antes, la intención primera es saber un poco cómo fue el proceso creativo de esta obra, que ya nos vas a ir contando de qué se trata. Así que te doy la palabra para que nos cuentes. El proceso creativo eh, fue apasionante. Yo, en general, trabajo muy desde el comienzo con los intérpretes porque yo hago obras para unos intérpretes específicamente. Entonces, el proceso de creación de la obra es compartido desde el comienzo. Y ahí yo funciono más bien como una catalizadora de temas, de intenciones, de posibilidades, de intereses, de miedos, de frustraciones, de motivaciones, etc. Entonces, cuando empezamos a trabajar, yo primero en general tengo una imagen o algunas imágenes mentales, algunas más definidas que otras, y en general tengo ganas de trabajar con algunos intérpretes en particular, que son personas, eh, bailarines y bailarinas, pero no exclusivamente. De hecho, ahora en Ensayo del Fin del Mundo trabajo además con un cantante lírico que, que me voy cruzando mientras a mí me gusta mucho ir a ver teatro y danza, entonces me voy cruzando con ellos y los voy viendo y los voy admirando y los voy coleccionando, los voy cosechando. Entonces me gusta llamar a esas personas que admiro y que me den la oportunidad de trabajar con ellas desde el comienzo de una forma muy cercana, estableciendo primero un vínculo artístico, que también es un vínculo emocional porque vienen aparejados esos dos aspectos. Eh, y luego empezamos a descubrir colectivamente cuáles son esas necesidades o cuáles son esos caminos que queremos recorrer. Y mi trabajo ahí es eh, hilvanar lo que ellos traen con estas primeras imágenes que yo tuve al momento de convocarlos. Ah, ok. Ahí justo te iba a preguntar como para esta en particular, bueno, no sé si lo haces, es una dinámica que funciona en todas, si vos llegás con una idea y con una propuesta de un tema y a partir de eso lo desarrollan en conjunto, o sea que no es que tenés algo muy armado, o sí, o sabés más o menos dónde te gustaría llegar, digamos, qué reciben los convocados, las convocadas para desarrollar. Bueno, depende qué aspecto de la obra, porque no todo, porque las obras no son una sola cosa homogénea, monolítica. Mm, Entonces, el aspecto más dramatúrgico en general lo trabajo previamente junto con mm. Alejandro Quesada, que es mi cómplice en estas cuestiones. Y en general tengo tal vez una estructura en mente, un campo semántico común para explorar. eh, el aspecto coreográfico en este sentido, para esta obra específicamente, yo tenía la intención de trabajar con lenguaje clásico y contemporáneo y tratar de hacerlos coincidir de una forma muy orgánica dentro de esta idea de puesta de un ensayo. Entonces,
Trabajé también desde el comienzo con David Gómez, que es, además de intérprete dentro de la obra, es el coreógrafo de la obra. Y después el aspecto musical, inevitablemente lo trabajé con Iván, que es nuestro cantante, Iván García, y con Diego Boroshin, que también es mi otro cómplice con el que trabajo habitualmente en la composición de la música, en las partes de la música compuesta para la obra, y luego en la selección del repertorio que canta Iván, e incluso que bailan los bailarines y las bailarinas dentro de la obra. Así que eh, depende qué, y también como cambian los intérpretes, también cambia un poco esa modalidad, pero siempre es siempre la propuesta es, hay una idea, hay una imagen, hay tal vez unos sonidos o unos movimientos, y luego están las puertas abiertas a que eso sea digerido grupalmente. Ok, entonces lo que sería la coreografía se va desarrollando con el grupo, pero en alianza también con este coreógrafo que nombraste, en el caso de esta Totalmente. obra. De hecho, sabes que no solo la coreografía se desarrolla de esa manera, toda la obra se desarrolla de esa manera, porque es una maquinaria, ¿viste? Entonces, eh, tienen que funcionar todas las piezas, tienen que todas las piezas ser muy funcionales a nuestro objetivo o a esa imagen. Entonces, siempre, sí, sí, siempre estamos haciendo sintonía fina sobre cada aspecto. eh, y a mí me interesa mucho escuchar qué traen los intérpretes, más allá del equipo creativo con el que trabajo, porque son ellos los que ponen el cuerpo y la voz. Claro. Entonces, eh, siempre es eso, es muy compartido. Y a mí me importa mucho que ellos y ellas sientan que la obra les pertenece también tanto como a mí. Entonces, es indispensable escuchar. Y yo realmente me parece que ahí mi mayor aporte es traducir lo que los intérpretes y las intérpretes quieren, Ok, absorber y convertir eso en escenas. Sí. ok. Y acá, bueno, un poco eh, la siguiente pregunta que tiene este ciclo que tiene que ver con el lenguaje, un poco lo dejaste ver, ¿no? Con esta convocatoria sobre el lenguaje de la danza clásica y contemporáneo. ¿Podrías decir alguna otra cosa más al respecto? ¿Cómo la nombrarías vos, la obra? Llamándose ensayo en su título, ¿no? También. Em, los lenguajes, viste, que para mí cumplen una función, entonces no pienso un lenguaje a priori, pienso, ocurre, primero convoqué a unos bailarines de ballet, que también son extraordinarios bailarines de danza contemporánea, entonces eso me permitió elegir esos lenguajes. Lo mismo me pasó con Iván, que es un cantante lírico de ópera del Colón, y también es un extraordinario bailarín de danzas afro-venezolanas. Entonces, solo la posibilidad de contar con esos artistas extraordinarios me permitió a mí jugar con los lenguajes. La obra se llama Ensayo del Fin del Mundo, eh, y no es la puesta en escena de un ensayo, es más bien un ensayo porque muta permanentemente, y de hecho ahora estamos montando una escena nueva y estamos muy eh, entusiasmados. Y, y tiene, y bueno, y no sé, tiene eso, tiene un poco de teatro, tiene bastante de danza, pero también es un espectáculo musical. eh, entonces, no sé, no lo puedo definir con una sola palabra. Está bien. Igual están todas estas pistas, digo, para aquel o aquella que esté mirando esto y no haya visto la obra, todas estas pistas que tienen que ver, bueno, con estos bailarines, que son unos grandes bailarines, algunos creo que es del Colón y del Teatro Argentino de La Plata, tengo entendido, o sea, son unos grandes bailarines profesionales, y también un cantante profesional lírico, que poder tenerlos en un espacio
que sería más de un circuito independiente y off de Buenos Aires, haciendo una propuesta donde hay mucha cercanía con el público, bueno, es danza, con todos esos condimentos que traen ellos y ellas, y con esta propuesta por ahí inusual, que también tiene esto, digamos, uno sabe que por ahí va a haber una obra y las obras con el público y a lo largo de sus temporadas y funciones, como que van tomando otra consistencia, se van ajustando cosas, timing y demás, pero hay algunas propuestas que están más abiertas a la improvisación, ¿no? O a que en el caso de esta, pues, hay un desarrollo donde va a incluir, como estás compartiendo ahora, otra escena. Pero sucede que en el día de la función se improvisa en situaciones o está armadita. Em, eh, bueno, la improvisación es una palabra muy grande y con mucho peso, sobre todo para los y las artistas que tienen formación, que tenemos formación clásica, porque yo también me formé en el Colón, entonces la improvisación es un salto al vacío. A mí me interesa mucho trabajar la improvisación, estoy aprendiendo a hacerlo de a poco, con ayuda de mis bailarines y mi cantante, y si bien no hay una improvisación dentro de la obra, lo que hay es una estructura muy pautada en la que una plétora de acciones no están previamente coordinadas. Entonces hacemos vivimos como en lo que está completamente ensayado, montado y pautado, y lo que se deja librado al azar. Y lo que hacemos es cada vez intentar dejar un poco más abierto ese azar, una vez que todos estamos sintonizados de la misma forma en lo que la obra es, en lo que la obra transmite. Entonces, hay momentos de mayor libertad, de improvisación, por ejemplo. Me parece que hay una escena en la que esto se ve perfectamente, que es una especie de dúo de varones en la que David Gómez y Valentín Fernández, que son dos grandes bailarines clásicos y grandes bailarines contemporáneos, hacen un dúo inspirado en el James de la Sylphide, que es clásico romántico, lo más clásico y romántico que puedes encontrar en el repertorio, y dentro de ese esquema clasiquísimo hay un espacio de improvisación contemporánea. Entonces, hay unas pautas para esa improvisación dentro de ese esquema clásico y ahí nos movemos, en ese territorio. La obra busca un poco también explorar eso, como vivir en esos dos mundos. Claro, entiendo también que siendo bailarines y bailarinas de clásico y de repertorio, que suelen hacer estos ballets y por ahí se los conocen y los trabajan tanto, que también para ustedes poder jugar con los distintos roles y con esas escenas que tienen esos pasos tan pautados puede ser como liberador y me pregunto si, digamos, también para los que escuchan esta entrevista, si creo que no, pero si es un requisito conocer esas escenas y conocer ese repertorio clásico como para entender y poder entrar en sintonía con algo de la obra, o si uno se pierde algo por no conocer esas escenas y esos repertorios o no, ¿cómo es? No, para ¿Cómo lo ves? nada, para nada. De hecho, tiendo a creer que todo lo contrario. Me parece que un espectador, una espectadora que viene con la guardia baja, eh, lo puede disfrutar muchísimo, porque pasa algo que es inexorable con esos cuerpos y con esas bellezas y con esos movimientos tan exquisitos y específicos. Y es que en esta sala es un espacio de trabajo. Entonces, los cuerpos están muy cerca. Y estos bailarines y estas bailarinas que
trabajan en los grandes escenarios, en el escenario del Colón y del Argentino de La Plata, y que están siempre lejos, están ahora muy cerca. Se los puede casi tocar, se los puede oler, están al alcance de la mano. Lo mismo que Iván el cantante, lo escuchamos hacer su entrenamiento vocal con una proximidad inusual. Y eso es muy hermoso, es muy conmovedor tener la posibilidad de acceder a una intimidad, al ritual de ese trabajo de cerca. No necesitas saber nada ni tener ningún conocimiento previo para poder disfrutar de estos artistas excepcionales. Sí. ¿Y cómo es para ustedes, ¿no? Para, digamos, para los y las intérpretes que siempre están acostumbrados a trabajar con esa distancia, ¿no? De donde por ahí no se ve, el público es una masa, de repente tener identificadas y estar tan cerca de esas caras que están mirando con tanto detalle lo que hacen. ¿Cómo se sienten? Eso se trabaja también. Se trabaja no solo por esa sensación, digamos, por cómo se pueden sentir tal vez un poco más desnudos al estar tan cerca y además despojados porque no usan un vestuario de trabajo, no tienen maquillaje, no están las luces del escenario, no está la música, se escuchan los ruidos del quehacer, entonces hay una desnudez que se trabaja, que la trabajan individualmente para sentirse a gusto en esa exposición, pero también para recalcular un poco, hacer una maniobra con el lenguaje gestual de un escenario muy grande, que es completamente distinto al lenguaje gestual que implica estar tan cerca del público. Hay algunas escenas que tienen, donde hay más contacto con la audiencia, no me refiero a un contacto físico real, sino más proximidad, o eso queda más develado, y esas son para mí las escenas más emocionantes, porque esa proximidad se siente, hay algo de la presencia cercana de esos cuerpos que es muy contundente. Sí, 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 así es. Y también, bueno, estaba pensando esto de que el ballet clásico en sí, digamos, es esa técnica que es tan como elevada y que parece resistirse a la gravedad y que no se nota el esfuerzo un poco, ¿no? Como de esta manera, con esta proximidad y en esta dinámica de ensayo donde se están preparando esos cuerpos, se desarma, ¿no? Ahí se mezcla también más con el lenguaje de lo contemporáneo. Y traigo esto para introducirnos en la tercera pregunta que guía este ciclo, que tiene que ver, que nosotros le decimos tesis de autor, pero que en realidad tiene que ver con aquello que se propone o que quiere expresar el artista respecto a, bueno, al mundo, a la existencia, a la vida. Mm. ¿Qué sería en este caso? Más allá de que ensayo ya nos lleva a un planteo, ¿no? Em, es buena la pregunta. No hay un plan a priori de qué, al menos en mi caso, de qué expresar. Hay una... eh, hay, como te decía al principio, mi rol es como catalizar algo que está ocurriendo colectivamente. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, mi intención era tensar como expandir los límites del ensayo y pensar, y me propuse buscar cuánta dramaturgia cabía en esa circunstancia. Sí, y cuánto era posible traer hacia la dramaturgia el espacio de trabajo. Pero eso era una hipótesis simplemente. Después cuando empezamos a trabajar, como siempre pasa, la realidad nos aplasta. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esta hipótesis y con algunas imágenes, lo que empezamos a encontrar es que todos estábamos que todos estábamos compartiendo una misma sensación. Estamos pasando un momento muy difícil, sobre todo las personas, bueno, no sobre todo, además las personas que nos dedicamos a las cuestiones artísticas, entonces había una sensación común de angustia, de desazón, de miedo. Eh,
si hacemos un recuento, esta obra empezamos a trabajarla más o menos en septiembre del año pasado, y venimos desde entonces como masticando una sensación de apocalipsis que se intensifica cada día. Entonces era medio inevitable que todo el trabajo circulara alrededor de eso. Entonces lo que descubrimos fue que nuestra misión era armar una obra por armarla, y bailar por bailar, y seguir trabajando y seguir poniendo el cuerpo y la voz, aunque afuera esté ocurriendo el fin del mundo. Y esa es un poco la sensación que seguimos teniendo, aún digamos, cuando ya pasaron tantos meses de que venimos haciendo la obra y que seguimos trabajando sobre eso. Y es que es un poco un refugio, pero también es un espacio de resistencia, porque, porque ante lo espantoso que ocurre afuera, ante lo monstruoso, ante la máquina de embrutecer, seguimos apostando al trabajo fino, a la presencia, al presente, a la delicadeza, a la belleza. eh, Nuestra resistencia es esa. Entonces, empezamos con una idea esa idea se fue transformando en esto, en este espacio de resistencia dentro de la sala de ensayo. Sí, o sea que la idea del ensayo viene trabajándose desde antes y ¿por qué? Lo que quiero decir es, ¿por qué el ensayo en sí? Más allá de que después, frente al contexto, se le empieza a dar esta vuelta para el fin del mundo, pero desde un inicio estuvo pensado como ensayo para el fin del mundo, o la idea de ensayo, bueno, esto que decís vos, ¿no? De explotar, a ver la dramaturgia del ensayo hasta dónde, y Sí, después, la idea era trabajar con el ensayo, esa era la imagen, es cuánta dramaturgia cabe en un ensayo, cuánto se puede ensayar con público sin que se convierta en la escenificación de un ensayo, y después nos ocurrió el fin del mundo. Entonces eh, se fue mutando, se fue transformando en eso. Fuimos, fue creciendo esa sensación y fuimos dándole eh, esa forma. sí, sí, porque también hay algunas escenas, creo que traen como esa preparación, no solamente del ensayo, sino como esa preparación y algún juego entre las distintas personas y como intérpretes que se van eh, preparando juntas como si una guiara a otra, y hay ciertos juegos también de competencias y hay otras cosas que no sé si es hablar un poco respecto a ese mundo de la exigencia técnica, ¿no? Y la competencia siendo también personas que vienen de esa Sí, formación. a, a- a mí también es algo que vengo trabajando desde hace muchos años, no solo con otras obras, sino también con una de mis novelas, que es Las bailarinas no hablan. Me interesa mucho el trabajo de bailar. Me interesa como tema, lo atravesé, y ahora mi intención es divulgarlo, estudiarlo, compartirlo, traer, sumar huestes a esta idea del trabajo de bailar. Entonces, eh, cuando empezamos, pasa algo con las obras, o al menos con el trabajo de bailarina que yo tuve, que es el de prepararse para estrenar una obra. La obra se ensaya, hay una coreografía que se monta y se ensaya durante determinado tiempo, y luego se ensaya con el vestuario, y luego se hace un ensayo general, y luego se estrena, y esa obra se estrena, y eso ocurre y después se termina. Eh, a mí me interesaba pensar qué pasa con una obra que nunca se estrena, cuánto se puede trabajar una obra que nunca se estrena. Si es el fin del mundo, si el fin del mundo está cerca, como lo venimos sintiendo, no sabemos si la obra se va a estrenar. Entonces, ¿cuánto se puede ensayar algo? ¿Cuánto se puede trabajar? ¿Hasta dónde se puede ensayar una obra sin que se deforme? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es ese límite que ocurre entre el ensayo? ¿Cuándo se termina de ensayar algo y se escenifica? ¿Cuál es la diferencia? Esos asuntos que por ahí son un poco más nerd, eh,
me interesan y me interpelan, y eso es lo que quería trabajar con los bailarines. A mí me parece muy romántica la idea de ensayar una obra que no se estrena nunca, porque los bailarines y las bailarinas pasan la mayor parte de su vida en la sala de ensayo. El escenario es un porcentaje muy pequeño de la Claro. vida, al menos de los bailarines acá en Argentina, de Sí, estos bailarines que tienen pocas funciones al año, pocas obras al año. Entonces, la sala de ensayo es el hábitat, es el refugio. De hecho, al comienzo, al principio, cuando empecé a entrevistarlos a ellos para entender cuáles eran sus inquietudes al respecto, tratábamos de hacer una cuenta de cuántas horas por día pasaban en el ensayo, cuántas horas de ensayo tenían. Y Luciana Barriero, que es una de las bailarinas con quien vengo trabajando también hace muchos años, calculó que 6 millones de horas de ensayo era un número más o menos cercano, porque ella baila desde los 9 años. Entonces, oh, y así todos, digamos, así todos, ¿no? Todos sí, están, su vida, sus vidas transcurren principalmente ahí adentro. sí. También me hiciste pensar, y porque dijiste nerd, y pensé, bueno, tampoco tan nerd, porque uno lo puede llevar a la vida. ¿Cuánto tiempo en la vida uno es como que se está preparando para algo que va a hacer después o va a llegar? Y es como un ensayo permanente de algo que no sabes cuándo es la función. O si la misma Ujú, función es el ensayo de la vida. exactamente. Así que te escuché recién hablar de un libro y también, bueno, nos va a quedar pendiente porque no sabía que tenías un libro escrito respecto a la danza, que además lo dijiste muy rápido, no sé si las bailarinas no hablan. Bueno, eso Sí, es algo que vamos a tener pendiente. Te voy a invitar también para hablar respecto a ese encantada. libro, porque también es muy interesante y justo esa frase es, no sé, como un estereotipo, ¿no? De la bailarina. Eh, Sí, un estereotipo obviamente cultural, que evidentemente podemos ver por la cantidad de obras y las creaciones dentro de la danza contemporánea y todas estas producciones liminales y vibraciones donde se mezclan distintos lenguajes, no solamente hablan, sino que piensan y producen conocimiento. Es algo que defendemos acá desde el Instituto de Artes del Espectáculo, esta idea del artista como investigador también, ¿no? Y como productor de conocimiento con eh, otras epistemologías, digamos. Así que vamos llegando a nuestro final de este ciclo y quería, bueno, agradecerte tu presencia, invitarlas a que vayan a ver las funciones que, bueno, dejamos acá, pero podemos decir también que van a ser los viernes de mayo, a partir del viernes 10 a las 19:30 en el Estudio Los Vidrios. Acá abajo dejamos la dirección, que es el barrio Villa Urquiza. Y bueno, muchas gracias a quienes están escuchando y muchísimas gracias a vos, Florencia. Un placer. muchas gracias, un placer para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.